Amado Rey, gracias, Padre de toda gracia y favor. Te alabo, Señor, en este momento, Rey, conforme el mandamiento, o sea, la orden que tú has dado a mi espíritu, conforme el sentir de tu corazón, conforme la buena obra que tú quieres hacer. Yo ministro de esa autoridad que tú me has dado, Señor. Me humillo a reconocer que el poder es tuyo, que la gloria es tuya y que la obra tú la haces, Señor. Así que comienzo este mensaje conforme tu espíritu me ha dado la orden. Y es ministrando, Señor, el poder de la palabra, Señor. Así que por el poder de la palabra, yo presento a todos tus siervos y siervas, tu iglesia en general, presento a cada alma, a donde este audio va a llegar, Señor. Y yo proclamo que el cielo se abre y que asimismo la tierra se conecta con el cielo. Y que en este momento empiezan a ocurrir milagros, Señor, lo establezco conforme la orden que me has dado y el mismo mensaje que vamos a estar trazando. Así que en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy hablo desde la autoridad de la palabra, bajo la investidura que se me ha sido dada y bajo la orden que tengo. Así que presento todas aquellas vidas que necesitan un milagro. Vengo en contra del espíritu de cáncer, del espíritu de muerte, del espíritu de enfermedad. Le ordeno a toda clase de cáncer, en el nombre de Jesucristo, que suelte esos órganos, esos cuerpos afectados ahora mismo. Ordeno por el poder de la palabra que todo tumor se desintegre y ahora mismo todo órgano dañado sea reconstruido sobrenaturalmente y hecho nuevo. Así que toda enfermedad también al hígado, al pulmón, al riñón, a cualquier órgano del cuerpo, yo lo reprendo en la autoridad del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad en el hígado, toda enfermedad en el pulmón, en el riñón, toda enfermedad en los bronquios, toda enfermedad en la masa encefálica, toda migraña, toda sinusitis, toda enfermedad desaparece ahora por el poder que se me ha sido dado y por la orden que estoy ejecutando. Estoy decretando la palabra. Digo que el poder creativo se mueve ahora. Esos órganos afectados son creados nuevos. Esa pérdida de visión se va. Dios restablece las vistas ahora. Dios restaura esos oídos. En el nombre de Jesús desaparece toda otitis, toda enfermedad al oído, a los ojos, toda catarata, miopía, toda pérdida de visión se va. Y yo digo que tu visión es hecha nueva. Así que también declaro que tu oído es sano por el poder de la palabra. Ese tímpano es restaurado. La audición se aclara. Ahora se restaura la audición en el nombre de Jesús. Todo problema de garganta, llámese como se llame, por el poder creativo, declaro esas cuerdas vocales, esa garganta sana, la faringe, la laringe, toda parte del y órgano de tu cuerpo, el Espíritu de Dios lo restablece y lo sana ahora. Todo síntoma de infección se va de tu cuerpo. Ordeno que la enfermedad te suelte, aún toda genética en tu sangre, aún toda herencia de maldición en la enfermedad, espíritu de herencia y de maldición, de muerte y de enfermedad, suelta los cuerpos enfermos. Es una orden en el nombre de Jesús. En este momento la mano del Dios Todopoderoso que crea por su palabra está formando esos órganos nuevos. Está creando salud en el nombre de Jesús. Pero no solamente está creando salud espiritual, está creando salud mental. Así que yo le ordeno a todo espíritu que atormenta la mente, espíritu de locura, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, de lagunas en la mente,
todo espíritu de olvido, toda enfermedad mental, la reprendo por el poder de la palabra y declaro que Dios restaura esa parte de la mente en el nombre de Jesús, y hay sanidad mental para ti. Recibe ahora esta palabra, que es una orden de Dios para ministrarte a ti para la gloria del Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Todo desánimo, todo cansancio, toda tristeza, toda opresión, toda confusión se va de tu vida por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra está escrito, y dice la palabra, la Biblia, que Jesús, aleluya, envió el decreto, declaró la verdad, y por la palabra hubo un milagro, ocurrieron milagros, alabanzas al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo digo hoy que conforme el poder de esta palabra, aún se crean milagros financieros. Dios prospera, Dios provee, Dios da recursos aún donde no lo hay, porque yo declaro el poder creativo en las finanzas. Estoy estableciendo una palabra, estoy estableciendo un orden. Así el Padre le ha complacido que comience esta enseñanza, así me lo ordenó y me dijo: empieza ministrando la palabra, porque vamos a entrar en un tema poderoso, pero usted que está ahí escuchando, reciba, se va esa dolencia, ese mareo desaparece, ese vértigo le ordeno ser quitado de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, vuelve el equilibrio a tu cuerpo. Todo mioma, todo quiste desaparece de tu cuerpo. Toda enfermedad en los ovarios se va. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios restablece tus órganos. Dios hace un milagro ahora. Empieza a declarar tu sanidad, empieza a proclamar tu sanidad, empieza a declarar, únete en la fe, tu milagro. El Señor te sana, el Señor te libera. Esos huesos, toda artrosis, toda artritis, toda osteoporosis, toda enfermedad ósea, la reprendo. Toda genética de herencia en los huesos se va. Yo declaro que hasta tus tuétanos, Dios ministra, que se va. Reprendo la artrosis, la artritis, la osteoporosis y toda clase de enfermedad en los huesos. Ahora Dios crea huesos nuevos. Declaro ese poder creativo. Dios hace vértebras nuevas. Esa columna torcida, el Señor la endereza. Toda enfermedad de la columna se va. Esos huesos son creados nuevos. Esas vértebras son hechas nuevas. Di amén, créelo. Recibe en este momento, detente de todo lo que invade tu mente, reposa y recibe. Es el momento de conectarse y de ponerse de acuerdo con esta palabra y recibir. Padre, recibe gloria. Gracias porque a ti te complace sanar. Gracias porque a ti te complace liberar. Esa enfermedad a la próstata se va. Reprendo toda enfermedad en la próstata. Te declaro sano, te declaro sano en esta hora, varón. El Espíritu de Dios ministra ahí a ese varón y sana tu próstata en el nombre de Jesús. Toda clase de cáncer, ya lo dije, en la próstata, cáncer en el estómago, en la cabeza, donde esté, se deshace. Espíritu de muerte, te vas de ese cuerpo. Dios te visita con el poder de su verdad, con el poder del decreto de la palabra. Ha sido una orden y por orden del cielo he comenzado ministrando. Así me ha dado el Señor la orden, así que se libre, se sano. Esos pies planos, Dios les hace la curvatura. Ahora créelo y examínate, porque Dios te hace la curvatura en esos pies planos. Hay milagros tremendos, están pasando muchas cosas. Aleluya, espíritu de demencia, suelta esa vida. Vuelve la verdad, vuelve la razón y todo órgano y toda parte del cerebro es restaurado. Padre, tú eres un Dios grande. Señor, mi alma adora, mi alma glorifica, mi alma exalta. Empieza a adorarlo. Hay un fuego que se enciende y Dios te está sanando también a través de esa impartición del fuego del Espíritu Santo. Recibe fuego del Espíritu de Dios como confirmación. Gracias. Señor, yo te bendigo, Padre. Señor, yo te exalto porque escrito está: el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y está escrito que por tus llagas fuimos sanados.
Y yo declaro que en esta hora hay miles de milagros ocurriendo en las naciones de la tierra y a donde llegue este audio, donde tú permitas que lo escuchen. Padre, el dictamen de muerte está siendo cambiado por un dictamen de vida. Ese problema de arterias tapadas, el Señor las destapa. Yo declaro que Dios crea y recibe arterias nuevas, recibe en el nombre de Jesús venas nuevas. Ahora mismo tu sistema cardíaco se restablece y Dios te da un nuevo corazón en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo toda hipertensión y declaro tu sanidad. Declara tu sanidad, declara tu sanidad. Cualquiera que fuere tu necesidad, en esta hora ponte de acuerdo con esta palabra y declara tu milagro, declara tu sanidad, porque el Espíritu de Dios está fluyendo con poder, porque el Espíritu de Dios se está manifestando con gloria, y Él te sana, mujer, y Él te sana, varón, Él te sana. Ahí está en tu piel, se restablece tu piel, toda problema de piel se va en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Toda hinchazón, toda especie de turupes, de malas formaciones en tu cuerpo desaparecen. Hay un milagro poderoso sucediendo en esta hora. Oh Padre, yo declaro que tú cubres a través de este medio cada vida y sanas y liberas los cuerpos de aquellos, Señor, que necesitaban un milagro, pero también prospera, Señor, el camino de aquellos que requieren y necesitan de la mano poderosa tuya, interviniendo aún en su vida financiera. Yo declaro un milagro ahora mismo en esa casa, en ese hogar, en esa familia. Gracias, Padre, porque así te ha complacido hacerlo. En ese hospital, en esa clínica, reprendo toda enfermedad de muerte, todo diagnóstico de muerte se va. Ahora todo COVID-19 desaparece. Ahora toda enfermedad puesta por hechicería y por brujería es quebrantada y destruida. Reprendo todo hechizo, embrujo, malicia, todo lo que fue establecido para enfermarte y aún para quitarte la vida. Hoy, por el poder de esta palabra, el Señor te da libertad, el Señor te da sanidad. Mientras decreto la palabra, di amén, glorifica a Dios, recibe tu sanidad, gózate y dale gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias porque eres tú el que sanas, eres tú el que liberas, eres tú el que restauras, eres tú el Dios que hiciste la obra en la cruz. Escrito está, por cuyas llagas fuimos sanados. Así que yo te doy la alabanza por lo que hasta este momento has hecho y seguirás haciendo. Veo una explosión de milagros, veo una explosión de milagros, veo una explosión de milagros, muchos milagros. Aleluya, 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 aleluya. Aún si no nombro la enfermedad, declárate sano por el poder de esta palabra. Como se llame la enfermedad, la reprendo y te declaro sano. Te declaro sano. Levanto un dictamen del poder creativo del Señor. Declaro que esa médula es hecha nueva. Declaro que Dios cambia tu sangre. Hay una transferencia de sangre. El poder creativo te visita. Padre, reprendo toda clase de enfermedad, toda diálisis se va y el Señor crea ahora un milagro para la gloria de su nombre en tu cuerpo. Te doy gloria, Señor, y te doy honra, y la alabanza sea para ti en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso, qué glorioso es nuestro Dios. Regocíjate, alégrate en tu milagro. Y sabes, si así tú le permites al Señor, testifica de una u otra manera, testifícale a la gente de que el Señor te sanó. Manda un audio, envía una nota a este medio y comunícate y habla de que tuviste la experiencia de la obra de Jesucristo en tu cuerpo, y glorificaremos al Señor por eso. Así que damos alabanza al Rey. Vamos a hablar, porque estamos sobre un tema que hemos estado siguiendo, sobre la voz de Dios, pero hoy vamos a hablar de la voz que crea.
Y sabe, por eso el Espíritu Santo me habló y me dijo, comienza ministrando. Yo sé que usted está recibiendo más todavía y que a la medida que siga enseñando, más el poder de Dios se sigue manifestando en tu vida. Entonces vamos a hablar de la voz que crea. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, vaya tomando nota en esto. Y dijo Dios. Y usted va a encontrar en el libro de Génesis, en medio de ese movimiento de la creación, esta palabra, y dijo Dios. Yo tomo este verso para seguir enseñando lo que el Padre quiere revelar a su pueblo. Mire esto, ¿cuándo se activa el poder creativo? Es una pregunta que debiéramos hacer, porque Dios es un Dios creador. ¿Cuándo se activa el poder creativo? Escucha, este poder creativo se activa cuando el Señor hace presencia. Y voy a decirle algo, el Señor hace presencia, se manifiesta en su voluntad y en su propósito. Aleluya. Vamos a trasegar por un mensaje tremendo, amados, que nos debe dar gozo, deleite y que sea nutriendo el Espíritu Santo nuestra vida. Porque de aquí nos tenemos que levantar en la dimensión del poder creativo. ¿De qué hablamos hoy? De la voz que crea. Por eso la gran necesidad que tenemos de ser sensibles a la presencia del Señor. Recuerde que el poder creativo se activa cuando Él hace presencia o se mueve cuando Él hace presencia, porque ahí está su voluntad. Alabado sea su nombre. Amados, nada existe fuera de su voz. Escuche esto y piense en lo que le voy a soltar en esta hora. Esto me lo ha dado el Espíritu y por gracia lo estoy entregando. Nada existe fuera de su voz. Dios crea y seguirá creando a través de su voz. Recuerde lo que leímos de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y así mismo fue. Entonces, amados, antes de crear Dios al hombre a imagen y semejanza, escuche lo que voy a mostrarle por la Escritura. Dios habló. ¿Cómo así, ministro? Así como lo oye. Dios habló antes de crear al hombre a su imagen y semejanza. Esto está en Génesis capítulo 1, verso 26. Aquí hubo un diálogo en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Entonces dijo Dios, mire lo que dijo Dios, el Padre eterno, hagamos al hombre, aquí estamos viendo una conversación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos un panorama. El hombre todavía no existía. Hablamos aquí dentro de la manifestación de lo que él iba a hacer, pero ya en la mente y en el corazón de Dios existía en la eternidad. Pero aquí vemos un diálogo y entonces hay una expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que el poder de crear ya se estaba manifestando a través de la voz. Y señoré en los peces del mar, mire esto, en las aves de los cielos. Aquí encontramos el señorío del hombre. El hombre no fue creado para señorearse sobre el hombre. Este es un modelo antirreino, antipropósito celestial y eterno. Lo que vemos hoy en día no es como Dios quiso las cosas al principio. Él dice que el hombre fue creado para señorear, para gobernar en la creación. Dice que en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire esto tan tremendo, el poder de señorear, ahí está, aleluya. Entonces cuando vemos todo este panorama, hablando de la creación del hombre, nos podemos hacer una pregunta, ¿qué es la voz de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? La voz de Dios es su mismo aliento, es el rúa, su mismo aliento, su espíritu, aleluya. Oh, gloria al Señor. Vayamos caminando y trasegando en este mensaje que es poderosísimo, porque el fin de este mensaje es entender cómo fuimos establecidos y el poder que hay delegado a través de lo que el Señor diseñó para la raza humana,
Pero también quiero decirle que la palabra y el Espíritu de Dios son lo mismo, son uno. Esto que le acabo de citar es glorioso. La Biblia dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero mire lo que expresa Cristo, la misma palabra, según Juan 1:1, que dice que el verbo era en el principio, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero mire lo que encontramos aquí. Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda la palabra escrita, escuche, está, por así decirla, amalgamada, unida al Espíritu de Dios. Cuando el Padre habla, se manifiesta la palabra y el Espíritu ejecuta. Por eso hablo de que la palabra y el Espíritu son uno. Estamos entendiendo. Yo creo en lo que hice porque oí al Señor decirme que empezara ministrando. Yo creo que ya sucedieron milagros y que seguirán sucediendo milagros a la medida que el Padre le complazca hacerlos a una gente que escuchará en su tiempo este mensaje. Porque el poder creativo es eterno y los diseños de Dios permanecen para siempre. Ahora Dios me dijo, comienza ministrando. ¿Por qué? Porque estamos hablando del poder creativo. Estamos hablando de la palabra que crea. Vamos a trasegar sobre esto porque es importantísimo entender el fundamento que quiero entregar. Dice la palabra, el Espíritu es el que da vida. Mire esto, es el Espíritu de Dios. Él es el que le da vida a la palabra. Por eso encontramos hoy en día mecanismos o tradiciones, o encontramos también falsas doctrinas porque no hemos entendido que la palabra está revelada por el Espíritu. Pero bueno, este no es el tema es sobre el poder creativo. Escucha, amados, lo más glorioso y poderoso de esta verdad es que al haber sido hechos a imagen y semejanza del mismo Dios Todopoderoso, se nos facultó oído o empoderó para hablar y asimismo para crear. ¿Qué le acabo de soltar? ¿Qué le acabo de decir? Que usted y yo tenemos el poder creativo por causa de haber sido hechos a imagen y semejanza. Y le quiero decir algo. Satanás cayó de su estado, cayó del lugar donde cayó, de su estado original, porque dice la palabra que quiso ser semejante a Dios. Esa semejanza que buscaba este ángel caído, escuche, Dios se la entrega al hombre. ¿Ya va entendiendo? Él vio cómo el Padre declaraba, el Espíritu se movía, como dice una misma escritura, sobre el principio, sobre la faz de las aguas, cómo Dios ordenó las cosas. Él vio que a través de la palabra esta semejanza se movía, que es el poder creativo, y ahora encuentra que Dios crea una criatura a imagen y semejanza. Lo que el enemigo quería, Dios se lo entrega a ese ser llamado hombre. Qué tremendo es lo que acabo de soltarle y qué tremendo es lo que acabo de decirle. Poderoso en lo que estamos en nosotros trasegando en este día. Pero hablemos del poder, del poder de lo que tenemos nosotros como seres creados. Dice la palabra en Proverbios 18, verso 20 al 21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Acaba de entender esto. La muerte y la vida, mire esto, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto que acabo de decir es muy fuerte, hablando de el hombre, de la creación. Aquí es donde necesitamos vivir, escuchando este mensaje bajo la dimensión de la voz. ¿Y a cuál voz me refiero? A la voz del Espíritu de Dios. Porque lo próximo que será creado a favor nuestro y de la humanidad será lo que oigamos del Señor. Aleluya. Esto es grandioso. Esto es grandioso, y así es como el Espíritu de Dios camina en medio de su iglesia, afectando la misma naturaleza. Recuerde, Romanos 8:19 dice que la misma creación gime, está con dolores de parto, pero dice que ella espera, que ella anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros está el poder del orden. Porque si conforme el Espíritu hablamos, conforme el Espíritu establecemos, entonces conforme el mismo Espíritu se va a traer orden sobre la tierra, y la
creación va a dejar de estar en este sufrimiento que está actualmente por el pecado. Entonces, escuche, el hombre regularmente por el pecado está creando muerte, porque no tiene conexión, direccionamiento ni comunión con el Espíritu. Me refiero al Espíritu Santo. Y por eso todo lo que habla opera en su contra. Dice la Escritura que muchos están presos por los dichos de tu boca, de su boca están presos. Ahora, ¿cómo entonces opera y se manifiesta Dios según este mensaje que estamos hablando? Miremos la Escritura. Vamos a traer a un profeta en nuestro tiempo, el profeta Ezequiel. Y muchos conocen este pasaje sobre el valle de huesos secos, pero quiero tomar el verso 7 del capítulo 37 de Ezequiel, que dice: profetice pues, escuche, cómo me fue mandado. Entiende, había una orden eterna en el profeta. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que como consecuencia hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ya va mirando usted el panorama de este valle de huesos secos y lo que pasó. Estaba el profeta en el Espíritu y estaba estableciendo una palabra. ¿Por qué se manifestó el movimiento de Dios? Es que le voy a decir por qué. Porque lo primero que he visto en este pasaje es que el profeta primero estaba en el Espíritu, o sea, en comunión con Dios, lleno de su presencia, y también estaba en un propósito definido, en el propósito del Señor. Entonces dice la palabra que el Señor lo lleva a la visión, allí al valle de huesos secos, y desde ese lugar Él opera por el Espíritu. No dice la Escritura que el hombre de Dios habló conforme su pensamiento y su deseo, sino que habló lo que se le fue dicho. Escuche una vez más, lo que se le fue dicho. Estamos hablando de la voz que crea. Y es ahí donde el Espíritu nos quiere alinear como ministros y como iglesia. Todos los profetas del Antiguo Testamento, siervos de Dios, apóstoles y hombres que sirven al Señor hasta nuestros días, han visto la revelación y la manifestación de lo alto. Esto por causa de ser guiados, de ser direccionados y de escuchar la voz de Dios. Esta es la llave de las llaves, el secreto de los secretos, lo que nos lleva a vivir la vida sobrenatural. Porque la vida que vivieron los que estuvieron primeramente antes que nosotros fue una vida manifestando el reino aquí en la tierra. Recuerde que Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre vosotros, y me seréis testigos. La iglesia que llamamos primitiva, la de los primeros comienzos, la iglesia apostólica, se movió a través de este orden, a través de este conocimiento sobrenatural y de esta comunión e intimidad con el Espíritu. Todo lo hacían a través del sentido espiritual y todo lo hacían por orden del Espíritu. Recuerden que aún para elegir siervos o hombres para la obra, el Espíritu Santo estaba con ellos. Dice: nosotros y el Espíritu estuvimos en acuerdo para esto y para aquello. Esperaban la voz de Dios para ejecutar en el diseño correcto y para levantar el propósito. Así que todo hombre y mujer de Dios que camina en lo sobrenatural es porque está oyendo y recibiendo dirección del cielo. Hace unos días estuve hablando sobre los ángeles en una actividad que el Padre me permitió por su gracia aquí en mi país, Colombia. Y le quiero decir esto según la Escritura. Salmo 103:20 dice que estos ángeles poderosos en fortaleza, escuche, ejecutan su palabra. O sea, ellos no se mueven ni ministran fuera de los decretos del cielo. Aleluya. Por eso hay que tener conocimiento, entendimiento y vida experiencial en Dios para hablar de parte de Él. Vuelvo y digo, yo creo que porque escuché de Dios, porque declaré la palabra en el Espíritu, hay milagros ya que pasaron y seguirán pasando muchos milagros a través del tiempo que Dios permita y de aquellos que reciban esta enseñanza y esta administración. ¿Por qué? Porque oí la voz de Dios como es Ezequiel y hablé como se me fue dicho. Entonces Dios opera en la dimensión de su voz. Espero que entendamos y pido y ruego al cielo para que abra nuestro entendimiento y podamos apercibirnos de esta dimensión y caminar dentro de este movimiento sobrenatural, el cielo manifestado en la tierra. Aleluya. Así que creo que el tiempo está dado para lo que escuchemos a Dios. Gloria a Él para siempre. ¿Sabe? Lo próximo que vamos a ver y a manifestar en la tierra es lo que oigamos por el Espíritu. En una ocasión el Señor me guió a manifestar una señal en una región en la que me encontraba.
haciendo saber que había profeta en ese lugar. Declaré que una lluvia se vendría en la madrugada. En ese sitio hacía mucho tiempo no llovía. Esto lo declaré y se cumplió para la gloria del Señor, aleluya. Y esto lo hice porque oí a Dios decirme que lo hiciera y lo revelara al pueblo antes de que sucediera. Así se dieron cuenta que hay profeta y que había profeta y que existe profeta en estos tiempos. Escucha, amado, las señales, los milagros, los prodigios, la restauración, la consolación, el impacto de Dios sobre un territorio o una nación no ocurre solo por causa de un deseo humano, sino por una manifestación como señal a causa de la intimidad del pueblo, a causa de un clamor y de una voz que direcciona desde el cielo para la gloria del Señor. Así que necesitamos ese direccionamiento del reino, alabado sea su nombre. Quiero en este momento hablar de algo así, digamos, rápidamente, sobre el modelo del liderazgo. Y cuando hablo del modelo del liderazgo es de todos aquellos que en alguna forma, manera, tenemos ese llamado a liderar, que estamos aún liderando, como profetas tal vez, como ministros del Evangelio, en cualquiera de los 5 ministerios, en el servicio, o en aquellos que ministran de una u otra manera al Señor. Creo que hay un modelo y necesitamos entender, hablando del poder creativo. Sí, muchos esperamos y creemos que Dios quiere respaldar con su gloria el servicio que le damos a Él. Pero yo quiero mostrar aquí un pasaje en Éxodo 14:15, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sabemos que estaba bajo una dificultad terrible, había una amenaza sobre el pueblo de Israel. Faraón y su ejército venían en contra de Israel después de que Israel salió de esclavitud de Egipto. Frente a ellos estaba el mar. ¿Qué necesitó Moisés para liderar? Necesitó caminar bajo el poder de su voz. Esto es lo que le quiero enseñar rápidamente. Si miramos al padre de la fe, hablamos de Abraham, ¿cómo se hizo amigo de Dios? Porque obedeció su voz, porque cada vez que Dios le hablaba, él atendía a esa voz y caminó en esa voz. Escucha, este es un principio para encontrarnos con la esencia, con Dios mismo. Requerimos de entender que como en el principio se movió Dios a través del poder de sus palabras, y todo fue creado así, Dios creará tiempos, creará diseños, creará propósitos, creará respuestas a través de su misma voz manifestada en nosotros. Yo recuerdo que hace un tiempo el Padre me dijo: profetiza lo que yo te doy, como respuesta, o sea, una palabra que el Señor me entregaba, me decía: profetízalo, decláralo. Tenemos que andar en el poder del decreto. ¿Pero cuál poder del decreto? El que el Padre nos revela, aún a través de su palabra, cuando está dimensionada por la revelación, o aún a través del mismo Espíritu cuando nos da una promesa. Necesitamos ser profetas de nuestro destino, porque recordemos algo: hay necesidad de crear en la tierra. Se manifiesta el cielo en la tierra conforme los dichos de nuestra boca. Ahora yo veo a un Job diciendo en su mayor prueba, en una temporada de crisis terrible, Job dijo: me ha acontecido, escuche, lo que he temido. Pero no solamente Job temía por sus hijos y su casa, sino que Job declaraba su temor. Entonces muchos, sin darnos cuenta, estamos presos de temores, de miedos, de razones, de circunstancias, porque es lo que hemos hablado. Una cosa es sentir algo, una opresión, tener un pensamiento contrario a la fe. Otra cosa es nosotros convertirnos en creadores de problemas por causa de nuestra propia boca. Hay un milagro en tu boca, es lo que quiero decirte. Hay un milagro en tu boca porque el Espíritu de Dios empieza a afectar tu mente y tu corazón y te va a dar directriz en esa comunión. Y a la medida que tú declares tu destino, Dios provocará el propósito por el cual Él mismo te ha inducido a hablar, te ha llamado a hablar. Así que te bendigo con esta palabra y declaro que hoy renace el fuego de su presencia, que hay sensibilidad para oír al Señor y que el poder sobrenatural creativo del cielo se coloca en cualquier área a tu favor de acuerdo a esa voz y a lo que Dios de aquí en adelante te hablará. Así que vuelvo a ponerte la inquietud y de parte del Señor de buscar esa conexión con la voz del Espíritu. Amados, que el Señor los continúe bendiciendo.